Hola a todos, hoy vamos a hablar de hipertensión arterial. Para el año 2014 se publicaron el JNS8, es decir, el octavo Comité Nacional para el Manejo de la Presión Arterial en los Adultos. Para el año 2018 se publicaron las guías de práctica clínica para el manejo de la hipertensión arterial por la Sociedad Europea de Cardiología y el año anterior el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón publicaron sus guías de práctica clínica. Sin embargo, para el año 2018, el Consenso de Expertos sobre el Manejo Clínico y la Hipertensión Arterial en Colombia fue publicado por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y por último, este año fueron publicadas las guías de práctica clínica de hipertensión arterial por la Sociedad Internacional de Hipertensión. Entonces, en esta presentación vamos a hablar cómo se define, cómo se clasifica y cómo se diagnostica la hipertensión arterial. Algunos datos relevantes sobre la epidemiología, sobre la fisiopatología, cómo se evalúa al paciente con diagnóstico de nuevo de hipertensión arterial, cómo es el tratamiento actual y según las recomendaciones colombianas y algunos aspectos sobre la hipertensión arterial resistente. Entonces, definimos la hipertensión arterial como el nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento, ya sea por los cambios en los estilos de vida y o el manejo farmacológico con los antihipertensivos, superan los riesgos del tratamiento. Y por lo tanto, este punto o este corte de presión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio medida en la consulta. Entonces, para las guías europeas lanzadas en el año 2018, una presión arterial en la población óptima debe ser una sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80. Una presión arterial normal es aquella entre 120 y 129 y o 80-84. Una presión alta normal es una presión arterial entre 130 y 139 y una diastólica entre 85 y 89. Y por lo tanto el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1 se realiza con una sistólica mayor o igual a 140 a 159 o una diastólica entre 90 y 99. La hipertensión grado 2 entre 60 a 79 y diastólica de 100 a 109. Y la hipertensión grado 3 mayor o igual a 180 o una diastólica mayor o igual a 110 y se pueden presentar en pacientes con una sistólica elevada, es decir, por encima de 140, con una diastólica debajo de 90. Sin embargo, para el Colegio Americano de Cardiología y para los norteamericanos, la hipertensión arterial se define no desde por encima de 140, sino desde 130 la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Y el estadio 2 es por encima de 140 de la sistólica y mayor o igual a 90 de la diastólica. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticar a los pacientes en Colombia? Según la Sociedad Colombiana de Cardiología, el consenso realizado en el 2018, ellos refieren que la nueva clasificación del Colegio Americano de Cardiología los confunde, por lo cual se recomienda no adoptarla y continuar con el punto de corte igual a como se definió en la guía colombiana del 2013, es decir, una sistólica por encima de 140 y una diastólica por encima de 90. Y vean cómo la Sociedad Internacional de Hipertensión continúa con estos mismos valores diagnosticando la presión arterial por encima de 140 y una diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Es muy importante tener una adecuada técnica de toma de la presión arterial, ya que si no se realiza de la manera adecuada se tendrán falsos positivos o negativos de hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que el paciente debe estar encontrándose en un cuarto quieto, confortable, con una adecuada temperatura, en los últimos 30 minutos no haber realizado actividad física, no haber tomado café, no haber fumado, tener la vejiga vacía, estar en reposo por al menos 3 a 5 minutos y se debe tomar al menos 3 mediciones con un intervalo de 1 minuto y las últimas dos sumarlas y dividirlas y sacar el promedio y ese será la toma de la presión arterial. También tener en cuenta tener la espalda recta, estar sentado con los pies sobre el piso,
tener el brazo al nivel de la altura del corazón, con un diámetro del brazalete adecuado para la edad y el tamaño del paciente, tener un dispositivo de medición de la presión arterial calibrado, no hablar durante la medición de la presión arterial, y pues todos estos factores siempre se tienen que tener en cuenta para la toma de la medición de la presión arterial. Es importante diferenciar entre la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca es aquella que se presenta hipertensión en la consulta médica, pero el paciente se encuentra normotenso ambulatoriamente. Por lo tanto, este paciente no es hipertenso, mientras que la hipertensión enmascarada es aquella donde ambulatoriamente se encuentra hipertenso, pero en la consulta médica el paciente se encuentra normotenso. Por lo tanto, el diagnóstico en estos pacientes serán hipertensión arterial. Por lo tanto, para diferenciar a estos pacientes será importante realizar la medición del MAPA o el AMPA. El MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde con un dispositivo tipo Holter se sujeta al cuerpo y con un brazalete en el brazo se toman las mediciones seriadas de la presión arterial durante el día y durante la noche. Por lo tanto, esta permite identificar los pacientes con hipertensión de bata blanca y enmascarada. Permite la medición nocturna y permite identificar los fenotipos de la hipertensión arterial. Sin embargo, puede ser un poco incómoda en cuanto a la conciliación del sueño. El AMPA, a diferencia del MAPA, es el automonitoreo de la presión arterial, es decir, ya no va a ser un dispositivo electrónico el que va a tomar la presión, sino el mismo paciente con un dispositivo donde él va a introducir o realizar la medición de la presión arterial y él mismo va a anotarse sus cifras tensionales a lo largo del día. Por lo tanto, este va a permitir también identificar la hipertensión de bata blanca y la enmascarada. Permite la medición en el hogar. Sin embargo, puede presentar potenciales errores en cuanto a la calibración de estos dispositivos. Y lo malo es que no toma medidas nocturnas, ya que el paciente se encuentra dormido. Entonces, con estos dispositivos es posible también diagnosticar la presión arterial según diferentes cifras tensionales. Entonces, de nuevo, en el consultorio médico la diagnosticamos con una sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. Con el MAPA, entonces, podemos realizar el diagnóstico de hipertensión arterial cuando la media en el día sea la sistólica mayor o igual a 135, ya no 140, y la diastólica mayor o igual a 85 y no mayor o igual a 90. El promedio en la noche va a ser con una presión arterial por encima de 120 la sistólica y por encima de 70 milímetros de mercurio la diastólica. Un promedio en 24 horas también puede ser diagnóstico de hipertensión cuando la sistólica se encontró por encima de 130 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 80 milímetros de mercurio. Y también en los pacientes que se toman el AMPA, el diagnóstico será con una sistólica mayor o igual a 135 o con una diastólica mayor o igual a 85. Entonces, ¿cómo se realiza el tamizaje y el diagnóstico de la hipertensión arterial? A los pacientes que tengan una presión arterial por debajo de 120/80 en el consultorio, lo que recomienda este algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología es que repita la medición de la presión arterial cada 5 años. Sin embargo, acá en Colombia, en cada consulta médica pues se tomará el valor de la presión arterial como un signo vital y por lo tanto se hará el diagnóstico de hipertensión arterial, pero la búsqueda activa se realizaría cada 5 años en estos pacientes. Si el paciente tiene una presión normal alta, de 120 a 129 o de 80 a 84, lo recomendable es repetirlo cada 3 años y por lo tanto en cada consulta médica en Colombia. Pero los pacientes que tengan una presión normal alta, es decir, 130, 139, 85, 89, puede que sea una leve hipertensión debido a
estresores psicológicos en estos pacientes y puede considerarse o sospecharse la hipertensión enmascarada o la hipertensión de bata blanca. Por lo tanto, a estos pacientes se hará la repetición de la presión arterial anual o considerar si usted sospecha en ese paciente debido a que presenta factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, como la dislipidemia, como la enfermedad renal crónica, el sobrepeso, la obesidad, estilos de vida no saludables, realizarle un monitoreo ambulatorio, ya sea con un mapa o un AMPA, para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero si el paciente en la consulta tiene una hipertensión clara mayor o igual a 140/90, entonces usted elegirá el método que desee para confirmar el diagnóstico de hipertensión, ya sea en citarlo una semana después o 2 semanas después a la consulta y volver a tomar la presión arterial en el consultorio, o formularle un dispositivo de presión arterial ambulatoria, ya sea con un mapa o un AMPA, y pues se dará respectivo de la hipertensión arterial o se descartará la hipertensión arterial. De igual manera, vean las recomendaciones de la guía del 2020. Si el paciente le da una presión arterial debajo de 130/85, repita cada 3 años, o si tiene factores de riesgo cardiovascular, cada año. Si el paciente tiene una presión arterial entre 130, 139/85, 89, o una presión mayor o igual a 140, mayor o igual a 140/90, no lo confirme, o sea, no es diagnóstico confirmado de hipertensión arterial, sino que usted tiene que tomar de nuevo en 2 a 3 visitas la presión a ese paciente. Si son confirmadas y repetidas, pues ya se diagnosticará la hipertensión arterial, o considere solicitar un AMPA o un mapa. Ahora, es muy importante que usted clasifique los estadios de la hipertensión arterial y por lo tanto los anote en la historia clínica. Es decir, si el paciente es de bajo riesgo, si el paciente es de moderado riesgo, o si el paciente es de moderado a alto riesgo, si el paciente es de alto riesgo o si es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo lo va a hacer? Uno, con las mediciones de la presión arterial o el estadio de la presión arterial, y usted lo ubicará según normal alta, grado 1, grado 2 o grado 3. Y por otro lado, si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o si tiene complicaciones o comorbilidades establecidas por la hipertensión arterial. Y lo va a clasificar también en estadio 1 o no complicada, estadio 2 o enfermedad asintomática, o estadio 3 como enfermedad establecida. Y vean que los factores de riesgo pueden estar ausentes, o el paciente puede presentar de 1 a 2 factores de riesgo cardiovascular, mayor o igual a 3 factores de riesgo cardiovascular, o daño de órgano blanco mediado por la hipertensión, o enfermedad renal crónica estadio 3, o la presencia de diabetes mellitus sin órganos blancos de la diabetes, o un estadio 3 con una enfermedad cardiovascular establecida, o un paciente que presente enfermedad renal crónica 4 o 5, o un paciente con diabetes mellitus con órgano blanco. Por lo tanto, clasifique a ese paciente y anótelo en la historia clínica. En cuanto a la epidemiología, recuerden que la hipertensión arterial es uno de los mayores contribuyentes y más importantes de morbilidad y mortalidad en el mundo. El tratamiento con los antihipertensivos ha demostrado beneficios en los desenlaces cardiovasculares y de mortalidad. En cuanto a la fisiopatología, recuerden que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica, y por lo tanto factores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático y factores intrínsecos vasculares van a generar alteraciones, ya sea
por aumento del gasto cardíaco o por aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, en cuanto a los factores que aumentan el gasto cardíaco, los factores netamente cardíacos serán la frecuencia cardíaca y la contractilidad, es decir, el inotropismo. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático, al tener un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, aumentará el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Por otro lado, factores como el volumen sanguíneo, la volemia, ya sea por retención de sodio o por activación de mineralocorticoides que retienen sodio, o por activación de los péptidos natriuréticos atriales por congestión retrógrada venosa, ya sea por activación del sistema nervioso simpático, aumentarán la volemia y por lo tanto aumentarán el gasto cardíaco y por lo tanto aumentarán la presión arterial sistémica. Ahora los factores que afectan la resistencia vascular periférica. Encontramos los factores neurales, como por ejemplo los vasoconstrictores directos, como la activación de los receptores alfa-adrenérgicos por el sistema nervioso simpático, y por los vasodilatadores al ser activados por los receptores beta-adrenérgicos, pero en este caso por el efecto contrario, es decir, por el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos. Por otro lado, factores humorales, es decir, por alteración o activación de los vasoconstrictores, ya sea por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al activar la angiotensina 2, por activación de las catecolaminas, por activación de los tromboxanos, por activación de los leucotrienos y de la endotelina, por ejemplo, en disfunciones o estados protrombóticos o inflamatorios que activarán la vasoconstricción del vaso sanguíneo. Por otro lado, la interacción entre los vasodilatadores como las prostaglandinas, algunas quininas y óxido nítrico en estados donde los disminuyan. Y por otro lado, factores locales como la autorregulación del flujo sanguíneo, el pH en cuanto a la acidosis y la hipoxia favorecerán la vasoconstricción o la vasodilatación, favoreciendo al aumento de la presión arterial. Por lo tanto, como mensaje final, quiere decir que la activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático y factores vasculares, todos ellos aumentarán el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica y por lo tanto la presión arterial a lo largo de la vida. De nuevo vean el rol del sistema renina-angiotensina-aldosterona al activarse, producir retención o reabsorción de sodio y agua y por lo tanto aumentando la volemia plasmática, y por otro lado por acción directa de la angiotensina 2 al generar vasoconstricción directa sobre el músculo liso vascular. Recuerde que en los pacientes con EPOC, debido a la hipoxia recurrente, en estos pacientes activará de manera sostenida y exagerada el sistema nervioso simpático, produciendo hipertensión arterial y también hipertensión pulmonar. Por otro lado, el estrés oxidativo generado por los componentes del cigarrillo, así como el remodelado alveolar, va a generar una activación de las proteínas de fase aguda o los reactantes de fase aguda, va a aumentar la actividad de los leucocitos, va a generar la liberación de las citoquinas proinflamatorias como interleuquinas 6 y 8, con el aumento de fibrinógeno, y todo esto va a generar un estado de inflamación sistémica proinflamatorio que va a aumentar el riesgo de endurecimiento de la pared vascular, disfunción endotelial y un estado aterosclerótico que va a generar o aumentar el riesgo de presentar enfermedad arterial coronaria, falla cardíaca e hipertensión arterial. Y por otro lado, en pacientes con asma, debido a factores ambientales, debido a factores genéticos de la dieta y el estilo de vida, como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el síndrome metabólico y la obesidad, y factores que afecten el sistema inmunológico y la microbiota intestinal, van a generar alteraciones en las vías inflamatorias de tipo 17 y de tipo 1, con alteración del microbioma también. Todo esto lo que va a generar es un remodelado del músculo liso vascular, pero también a nivel del músculo liso bronquial va a generar hipertrofia e hiperplasia,
dando el fenotipo clásico del paciente con asma, generando broncoconstricción, pero también como esa hiperplasia está en el músculo liso vascular, pues el paciente generará hipertensión arterial. Sin embargo, tenga en cuenta que no solamente el asma tendrá vías inflamatorias debido a la activación de una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, sino que también en los pacientes con hipertensión arterial eh, estarán las células dendríticas activadas debido a factores eh, microbiológicos como bacterias, virus o por ejemplo el tabaquismo, que activará una secuencia proinflamatoria con activación de linfocitos TH17, linfocitos TH1, con la consecuente activación de eh, el estado proinflamatorio que se dirige al músculo lisovascular generando vasoconstricción. En cuanto a la evaluación clínica, ¿qué factores de riesgo evaluar en la evaluación clínica? Tener en cuenta y preguntar por historial familiar o personal de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, incluyendo la cardiopatía isquémica, el ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico, la diabetes mellitus, dislipidemias y enfermedad renal. La historia de consumo crónico de tabaco, los estilos de vida o dieta no saludables, el consumo de sal, el consumo de alcohol, el historial en los hombres de disfunción eréctil, la presencia de alteraciones en los patrones de sueño o la sospecha de síndrome de apnea-hipopnea obstructiva de sueño y el antecedente de las mujeres en la gestación de preeclampsia. En cuanto al examen físico, siempre busque signos y síntomas de daño de órganos blancos, ya sea por enfermedades cardiovasculares, ataque cerebrovascular isquémico, enfermedad renal o diabetes mellitus. Por lo tanto, siempre pregunte o interrogue sobre la presencia de cefalea, vértigo, visión borrosa, escotomas, alteraciones en la visión en general, la presencia de síncope, de accidentes isquémicos transitorios, de déficit motor sensitivo o de deterioro cognitivo. En el adulto mayor, la presencia de dolor torácico, de disnea, de edemas periféricos, la presencia de palpitaciones y pues en general signos y síntomas de falla cardíaca. La presencia de sed, de poliuria, de nicturia, de hematuria o de infecciones del tracto urinario a repetición. También interrogué sobre la probabilidad de claudicación intermitente o de extremidades frías y pues en general realizo una historia clínica completa según todos los factores de riesgo. Siempre interrogué sobre tratamientos antihipertensivos previos, si es actualmente o en el pasado, la duración de estos, la efectividad, los efectos adversos, las interacciones que pudo haber tenido y la adherencia que tuvo ante estos tratamientos. En cuanto al examen físico, siempre recuerde examinar los hábitos corporales como el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal, calcular la circunferencia abdominal y busque signos de lesión o daño de órgano blanco por la hipertensión arterial, con un examen neurológico, el estado cognitivo, una fundoscopia para evaluar retinopatía hipertensiva, palpar y auscultar los ruidos del corazón y las arterias carotidias, verifique el pulso periférico con las arterias periféricas y evalúe y compare la presión arterial en ambos brazos, tanto inferiores como superiores. Y por lo tanto va a solicitar estos laboratorios a todos los pacientes con diagnósticos de novos o dentro del seguimiento de los mismos. Evalúe con un cuadro hemático la hemoglobina o el hematocrito. Evalúe la intolerancia a la glucosa en estos pacientes con una glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Evalúe el perfil lipídico. Evalúe también los electrolitos. Evalúe el ácido úrico, la función renal, la función hepática, el uroanálisis y evalúe cómo se encuentra la fisiología electrocardiográfica de estos pacientes.
Por lo tanto, estas ayudas diagnósticas nos van a ayudar a evaluar el daño de órganos blancos causado por la hipertensión arterial. Entonces, en el electrocardiograma se podrá evidenciar hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular y en general arritmias tanto supraventriculares como ventriculares. La función renal para evaluar presencia de enfermedad renal y si se hace crónica, diagnóstico de enfermedad renal crónica o con la razón creatinina albuminuria. También para evaluar enfermedad renal crónica, con la fundoscopia podemos darnos cuenta de retinopatía hipertensiva, especialmente si son grado 2 o grado 3. El ecocardiograma nos dará cuenta de la función y la estructura cardíaca y nos podrá dar datos de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El ultrasonido carotidio nos permitirá darnos cuenta de la evidencia de placas ateroscleróticas, especialmente en pacientes con ataque cerebrovascular isquémico o en pacientes que han presentado enfermedad arterial periférica. También el ultrasonido del Doppler abdominal nos dará cuenta de las estructuras renales, de arterias renales, si hay presencia de enfermedad renovascular, nos dará cuenta de cómo se encuentra el diámetro de la aorta abdominal por la presencia de aneurismas, así como la presencia de tumores en glándulas suprarrenales. También hay que evaluar el índice tobillo-brazo para evaluar la presencia de enfermedad arterial periférica y si sospechará en dado caso que este índice sea menor a 0.9. Al evaluar la función cognitiva con el Mini-Mental, nos es útil para tamizar o sospechar el trastorno neurocognitivo mayor. Y las imágenes cerebrales para evidenciar lesiones isquémicas o hemorrágicas para el diagnóstico de ataque cerebrovascular agudo. Ahora, en cuanto al tratamiento, recuerde hacer énfasis en los cambios en los estilos de vida, restringir el sodio aproximadamente a menos de 5 gramos al día. Algunas guías dicen que 2.5, 2.3 gramos al día de sodio. Y recuerde evaluar y realizar todas las intervenciones expuestas en las diapositivas de prevención primaria para el médico. Ahora, ¿a quién iniciarle tratamiento antihipertensivo? A los pacientes que tienen una presión normal alta, es decir, presión arterial sistólica de 130-139 o diastólica 85-89, simplemente haga cambio en los estilos de vida. Y considere, solamente considere, no quiere decir iniciarle a todos, sino considere que en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, específicamente enfermedad arterial coronaria, considere iniciarle tratamiento antihipertensivo. Ahora bien, los pacientes con presión arterial entre 140 a 159 y 90-99, es decir, hipertensión grado 1, cambie los estilos de vida. Y segundo, inicie inmediatamente tratamiento antihipertensivo, pero solamente en los pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal o lesión de órgano blanco. Es decir, clasifique el paciente como lo vimos según los factores de riesgo y solamente se iniciará tratamiento antihipertensivo en los que tengan alto riesgo o muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular o los pacientes con enfermedad renal o pacientes con daño de órgano blanco. Pero para los pacientes que no tienen alto riesgo cardiovascular, es decir, aquellos que tienen un riesgo bajo a moderado, o que no tienen riesgo cardiovascular, o que no tienen enfermedad renal, o que no tienen daño de órgano blanco, en ellos considere iniciar el tratamiento antihipertensivo después de 3 a 6 meses de hacer cambios en los estilos de vida. Si en esos 3 meses o en esos 6 meses el paciente no disminuyó las cifras de presión arterial con los cambios en los estilos de vida, inicie tratamiento antihipertensivo. Y por último, a los pacientes con hipertensión grado 2 y los pacientes con hipertensión grado 3, cambie los estilos de vida e inicie tratamiento antihipertensivo en ellos dos inmediatamente. Y haga control de la presión arterial cada 3 meses para llegar a metas. ¿Qué fármacos tenemos disponibles para el manejo de la hipertensión arterial? Pues
evaluando la fisiopatología todos aquellos fármacos que incidan en la disminución del gasto cardíaco y todos los que disminuyan la resistencia vascular periférica, como los diuréticos tiazídicos, los IECA, los ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Ahora, ¿cómo iniciar y qué fármaco iniciar primero? En general, a todos los pacientes se debe considerar iniciar tratamiento con combinación dual, es decir, inicie ya sea con la combinación de un IECA o un ARA2 más un bloqueador de canales de calcio o un diurético, es decir, ejemplo, un enalapril, en este caso, más un amlodipino, o por ejemplo, un valsartán más una hidroclorotiazida. Y así se pueden hacer las combinaciones, por ejemplo, enalapril con hidroclorotiazida o valsartán con amlodipino y así. Ahora bien, el paciente a los 3 meses no disminuyó las cifras de presión arterial, así esté cambiando los estilos de vida y adopte unos saludables. ¿Qué hacer? Inicia terapia triple, es decir, el IECA o el ARA2 que venía recibiendo y agréguele otro de los que no está recibiendo. Entonces, si está recibiendo enalapril más amlodipino, pues agregue hidroclorotiazida y por lo tanto debe dejar terapia triple. Obviamente hay que recalcar que nunca se puede combinar y está contraindicado la combinación de IECAS con ARA2. Si a los 3 meses el paciente no disminuyó la presión arterial a pesar de la terapia triple con estos fármacos, agréguele un antagonista del receptor de mineralocorticoide como la espironolactona de 25 a 50 miligramos vía oral, o agregue otro diurético o inicie un bloqueador alfa como la clonidina o inicie un beta bloqueador. Siempre considere referir a estos pacientes a un especialista, ya sea medicina interna o cardiología o nefrología. Y también hay que tener en cuenta que los beta bloqueadores siempre hay que considerarlos como tratamiento inicial en indicaciones específicas, como por ejemplo pacientes con falla cardíaca, angina, pacientes después de un infarto de miocardio, en pacientes con fibrilación auricular, en mujeres jóvenes en estado de embarazo. Pero no se le olvide iniciar de primera línea combinación con IECA, con un calcio antagonista, un diurético, o un diurético y un calcio antagonista con un ARA2. Vean cómo la guía de la Sociedad Europea de Cardiología nos da los algoritmos de tratamiento en poblaciones específicas. Por ejemplo, en paciente con enfermedad renal crónica, nos dice inicie ya sea un IECA, un ARA2 e inícielo de una vez con el bloqueador de canales de calcio, o considere el IECA o el ARA2 con un diurético, es decir, lo mismo. Y si no resuelve a los 3 meses, agregue terapia triple y si no, con espironolactona. En los pacientes con falla cardíaca, el manejo inicial debería considerarse ya sea el IECA o el ARA2 con un diurético, específicamente el diurético de asa, y con el beta bloqueador, es decir, terapia triple como manejo antihipertensivo. Si a los 3 meses el paciente no disminuye la presión arterial, deberá agregarse el antagonista de receptor de mineralocorticoide. Vean que en los pacientes con falla cardíaca están contraindicados los bloqueadores de canales de calcio. En los pacientes con fibrilación auricular, el manejo inicial será un IECA o un ARA2 más un beta bloqueador o un bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínico, o la combinación de un beta bloqueador con un bloqueador de canales de calcio. Sin embargo, hay que tener en cuenta de los bloqueos auriculoventriculares. Si a los 3 meses el paciente no cumple metas, el manejo será triple con un IECA o un ARA2
más un beta bloqueador, más un bloqueador de canales de calcio dihidropiridínicos, en este caso no dihidro, o un diurético o un beta bloqueador, más el bloqueador de canal de calcio dihidropiridínico más un diurético. Tenga en cuenta algunas consideraciones específicas para el uso de beta bloqueadores en los pacientes con EPOC. Siempre utilice beta bloqueadores cardioselectivos, debido a que no tendrán interacciones con la activación de receptores beta 2 en los bronquios pulmonares y por lo tanto exacerbar la broncoconstricción en estos pacientes. Vea cómo los beta bloqueadores cardioselectivos son menos utilizados en pacientes con falla cardíaca, infarto de miocardio, es decir, son subutilizados en estos pacientes y con EPOC, por lo cual se recomienda iniciar mejor los beta bloqueadores cardioselectivos en los pacientes con EPOC. Por lo tanto, evitar los no cardioselectivos, como por ejemplo el carvedilol o el propranolol. Y el manejo antihipertensivo en los pacientes con asma, siempre trate con cuidado a los pacientes con asma con sus glucocorticoides orales o los agonistas beta 2, pero sin embargo tenga en cuenta los efectos adversos en la presión arterial de los agonistas beta 2. Y por lo tanto en los pacientes con hipertensión arterial también tenga cautela o precaución con el uso de los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina y con el uso de los antagonistas beta, ya que pueden tener efectos adversos en el asma debido a broncoconstricción. Por lo tanto, los beta bloqueadores no están recomendados como monoterapia específicamente y particularmente en pacientes mayores de 60 años que tienen fatiga incrementada, que tienen disminuida la tolerancia al ejercicio, es decir, una posible falla cardíaca, y pues que en estos pacientes los beta bloqueadores tengan en cuenta que están indicados en pacientes con falla cardíaca, infarto de miocardio o arritmias. Por lo tanto, el mensaje de esta diapositiva es: sí se pueden utilizar los beta bloqueadores, pero utilícelos con cautela, es decir, a menos dosis de las usuales, y evítelos como monoterapia en pacientes mayores de 60 años con estas características específicas. Y por lo tanto también trate las comorbilidades coexistentes y modifique los estilos de vida. Estas son las metas según la Sociedad Europea de Cardiología del año 2018. Recuerden que la guía del JNS8 nos decía que para los pacientes mayores de 65 años la meta de presión arterial sistólica debería ser menor o igual a 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, vean cómo esta guía nos dice que para todos la meta debería ser una presión arterial sistólica menor o igual a 140 y una diastólica menor o igual a 90, pero únicamente en los pacientes mayores de 80 años, es decir, no 65 años, sino en los mayores de 80 años, la sistólica debería tener como meta menor o igual a 160 milímetros de mercurio e igualmente la diastólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y esto era lo que les decía, el algoritmo del JNS8 en el año 2014 nos decía que para los pacientes mayores de 60 años la meta se puede considerar como menor a 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, ya vieron que la guía europea nos dice que para los pacientes de menores de 80 años la meta seguirá siendo menor a 140 milímetros de mercurio y para los mayores de 80 años será menor a 160 milímetros de mercurio. Estas son las dosis de los antihipertensivos orales, recuerden no olvidarlas. Recuerde las dosis mínimas antihipertensivas efectivas y las dosis máximas antihipertensivas efectivas. Es decir, por ejemplo, el enalapril, la dosis mínima para que disminuya la presión arterial son 10 miligramos al día. Y como la vida media del enalapril son cada 12 horas, se deberá administrar 5 miligramos cada 12 horas como dosis inicial. Y máxima 20 miligramos cada 12 horas, es decir, 40 miligramos al día.
Pero por ejemplo, en losartán, la dosis máxima antihipertensiva serán 100 miligramos al día, es decir, máximo 50 miligramos cada 12 horas. Pero pues tenga en cuenta las dosis de todos estos fármacos. El captopril de 12.5 a 150 miligramos cada 12 hasta cada 8 horas, el valsartán de 40 a 320 miligramos día, el losartán inicielo de 50 miligramos cada día a 50 miligramos cada 12 horas, el candesartán 8 a 32 miligramos cada día, el irbesartán de 75 a 300 cada día, el amlodipino de 2.5 a 10 miligramos cada 12 horas, es decir, mínimo 5 miligramos al día repartidos en 2.5 cada 12, o máximo 20 miligramos al día repartidos en 10 miligramos cada 12 horas. La hidroclorotiazida inicial la de 12.5, 25, 50 hasta 100 miligramos cada día a cada 12 horas, la indapamida de 1.25 a 2.5, al igual que la clortalidona de 12.5 a 25 miligramos al día, y la espironolactona de 25, 50 a 100 miligramos al día. Tenga en cuenta las contraindicaciones de los antihipertensivos. Entonces, ejemplo, los diuréticos tiazídicos estarán contraindicados en pacientes con gota, en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes con diabetes mellitus e intolerancia a la glucosa, en mujeres embarazadas, en la hipercalcemia y en los pacientes con hipocalemia. Los betabloqueadores estarán contraindicados en aquellos pacientes con precaución en aquellos pacientes con asma, con bloqueos auriculoventriculares o sinoatriales de alto grado, pacientes con bradicardias sintomáticas o severas, pacientes con síndromes metabólicos, en intolerancia a la glucosa o en pacientes atletas. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos como el amlodipino estarán contraindicados o se utilizarán con cautela en pacientes con taquiarritmias, en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida o en pacientes con edemas preexistentes severos. Para los calcioantagonistas no dihidropiridínicos como el verapamil y el diltiazem, algunos factores para considerar utilizarlos con precaución o contraindicados son los bloqueos auriculoventriculares o sinoatriales, la disfunción del ventrículo izquierdo severa, es decir, está contraindicado en pacientes con falla cardíaca, o la presencia de bradicardia severa o sintomática, y usarlo en precaución en pacientes con constipación. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina contraindicados en el embarazo, en episodios de edema angioneurótico previo, en pacientes con hipercalemia mayor a 5.5 o en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral. Y pues también en las mujeres que estén en posible época fértil o de contraer concepción. Y los ARA2 igualmente contraindicados en el embarazo, en la hipercalemia mayor a 5.5, en la estenosis renal de la arteria renal bilateral e igualmente en mujeres con potencial concepción. Y ahora algunos aspectos sobre la hipertensión arterial resistente. Tenga en cuenta que en la evaluación clínica, así como al principio, aparte de evaluar factores de riesgo cardiovascular y daño de órgano blanco, evalúe signos y síntomas e historial médico que indique una posible hipertensión arterial secundaria, como lo es el diagnóstico de la hipertensión arterial en la juventud, es decir, en las personas menores de 40 años que inician con una hipertensión estadio 2 a 3 o que presentaron una crisis hipertensiva, o en los adultos mayores que tienen una progresión rápida, es decir, por ejemplo, en menos de 6 meses, desde un estadio 1 a un estadio 3. En pacientes con historial de enfermedad de tracto urinario, en pacientes con uso de sustancias psicoactivas como cocaína, en pacientes con quimioterapia, uso de corticoides, anticonceptivos
u otros fármacos en pacientes con episodios repetitivos de diaforesis, cefalea, palpitaciones, ansiedad, sospechando feocromocitoma en pacientes con historial de hipocalemia espontánea, debilidad muscular o tetania, en pacientes con signos y síntomas de hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, y en pacientes con historial o sospecha de síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Tenga en cuenta que la evaluación clínica siempre busque coloraciones o aspectos en cuanto a la inspección de la piel, como por ejemplo parches de color café o sugestivos de neurofibromatosis o feocromocitoma. Busque palpar el riñón para signos de alargamiento del riñón, por ejemplo en la enfermedad poliquística renal. Auscultar siempre el corazón en busca de soplos o ruidos cardíacos agregados, y ausculte las arterias renales en busca de soplos o murmullos que indiquen coartación aórtica o hipertensión renovascular. Evalúe y compare el pulso de las arterias radiales con las femorales en busca de coartación aórtica. Busque signos y síntomas de Cushing, enfermedad de Cushing o acromegalia, y busque signos de enfermedad tiroidea. Siempre busque las causas secundarias de hipertensión arterial. Las más frecuentes son el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad renovascular aterosclerótica, el síndrome de apnea del sueño, la enfermedad renal crónica, y algunas menos comunes como el feocromocitoma, las displasias fibromusculares, las coartaciones de la aorta, la enfermedad de Cushing y el hiperparatiroidismo. También tenga en cuenta que algunos fármacos pueden elevar la presión arterial, como los anticonceptivos, algunos simpático-miméticos, los antiinflamatorios no esteroideos, la ciclosporina, fármacos que inducen la activación de la eritropoyetina, los corticoides, ya sea la prednisolona o la hidrocortisona, en general los corticoides, y algunas terapias anticancerosas como la quimioterapia. Por lo tanto, ¿cómo se define hipertensión arterial resistente? Es en aquel paciente que no cumple metas antihipertensivas con el uso de 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético tiazídico. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en estos pacientes? Primero, excluya pseudoresistencia, como por ejemplo la no adherencia al tratamiento antihipertensivo, y considere la realización de un mapa ambulatoriamente. Por otro lado, esto evalúe causas de hipertensión arterial secundaria, como ya lo dijimos, el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad parénquima renal, la estenosis de la arteria renal, la enfermedad aterosclerótica de las arterias renales, el feocromocitoma, un paraganglioma, enfermedad o síndrome de Cushing, la apnea del sueño, coartación de la aorta y pues otras causas endocrinas. En estos pacientes también debe hacer el evaluar todo el estado clínico del paciente, buscando lesión de órganos blanco, y pues por lo tanto remita al especialista. ¿Qué se hace en estos casos? Asegure una restricción de sodio menor a 2.4 gramos al día, asegure y mejore las intervenciones de adherencia a los estilos de vida saludables, refuerce y lleve o titule a máxima dosis el inhibidor del sistema renina-angiotensina, es decir, el IECA o el ARA2, a máxima dosis el bloqueador de canales de calcio, y a máxima dosis el diurético tiazídico. Si no cumple meta, pues cambie el tiazídico. Si estaba con hidroclorotiazida, cambia clortalidona o indapamida. Y si no cumplió meta terapéutica, inicie los 4 antihipertensivos adicionando espironolactona o eplerenona. Ahora, ¿qué hacer con estos pacientes que no cumplen metas con la terapia antihipertensiva cuádruple? Es decir, el IECA o el ARA2 más el bloqueador de canales de calcio, más el diurético tiazídico, más la espironolactona o la eplerenona. Entonces, en estos pacientes, evalúe cómo se encuentra la frecuencia cardíaca. Si está por encima de 70 latidos por minuto, agregue un beta bloqueador.
ya sea metoprolol succinato, bisoprolol o labetalol vía oral o carvedilol. Si estos no están disponibles o hay una contraindicación para el beta bloqueador, entonces considere una alfa agonista central como la clonidina. Si no está disponible la clonidina o hay contraindicaciones, inicie diltiazem una vez al día de liberación extendida. Si el paciente no llega a estar en metas al control con esos 5 medicamentos, entonces agregue hidralazina de 25 miligramos cada 8 horas al día, máximo 90 miligramos al día. Si el paciente a pesar de eso no logra terapia o metas de presión arterial con esos 6 medicamentos, entonces por último se debe considerar administrar minoxidil 2.5 miligramos cada 12 a cada 8 horas en vez de la hidralazina y titularlo pues según las dosis requeridas. Espero les sea de utilidad.